Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo ¿todo andan? bien? ¿Se Bien, escucha bien. bien? Sí, sí. Bueno, bueno, chicos, vamos a hacer un resumen del curso y esperamos 2 minutos más y empezamos con la última clase. Bueno, este tercer módulo de la serie de elaboración de cerveza artesanal, algunos de ustedes lo hicieron las 3 módulos, otros se sumaron a esta propuesta ahora. Y recuerden que en el primer curso hicimos un recorrido sobre la generalidad de la elaboración de cerveza, las diferentes escuelas cerveceras, las materias primas, los insumos, los equipamientos que tiene a disposición el cervecero casero, algunas técnicas particulares. Después en el segundo módulo ya nos sumergimos un poquito en los estilos de cerveza, en las necesidades de cada uno de los estilos, las características. Y también retomamos equipamientos, procesos, actividades. Y en este módulo fuimos un poquito más en profundidad y repasamos las diferentes técnicas de macerado, las diferentes técnicas de lupulado, ¿sí? Los adjuntos cerveceros y qué nos aportan. Y en esta última clase vamos a sobrevolar un tema que es muy importante, para mí es clave, y es el corazón de la elaboración de cerveza, que es las levaduras y la fermentación. Es un tema súper amplio, ¿sí? La verdad que es para hacer un curso en sí, pero bueno, vamos a tratar de recorrer todas las posibilidades y los criterios para usar cada uno de ellos. Y bueno, como siempre, yo voy a presentar, vayan escribiendo en el chat las consultas que tengan, ¿sí? Pueden ser consultas de esta clase como consultas del curso en general. Y bueno, vamos a hacer un espacio de ida y vuelta. Un tema en particular que algunos de sus compañeros me consultaban es el acceso al campus. Yo lo que voy a hacer es, en estos días, esta semana, traten de enviarme sus datos personales a aquellos que tienen inconvenientes por privado, así no se suma todo en el chat, y yo se lo paso a la gente del campus, ¿sí? Para que les pueda resolver ese problema que tienen para ingresar, y así completan las 4 autoevaluaciones, que no se olviden que es lo necesario para tener el certificado, ¿sí? De participación al final del curso. ¿Sí? Esa entrega de certificados estimo que la haremos dentro de 1 o 2 semanas, porque tiene que coincidir también con el envasado y la refermentación en botella de la cerveza que hicimos el sábado del TP. Si esta cerveza yo creo que mañana o pasado al envaso, así que mínimo quiero que tenga 10 días de refermentación en botella, quizás llegamos al ideal de 15. Y bueno, como todos los módulos, nos vamos a encontrar en la sede de Sommellera, donde vamos a tener una charla, ¿sí? Quizás viene alguna de las autoridades del UNAV a hablar con ustedes y a intercambiar cosas. Y en ese curso lo que vamos a hacer es, bueno, recorrer un poquito el curso en general, si tienen dudas que les vengan a la cabeza y no las pudieron plantear hoy, ese día está bueno para seguir teniendo intercambios. Y vamos a hacer la cata de esa cerveza, ¿sí? Vamos a probarla, vamos a tratar de analizarla, un pequeño análisis sensorial. Y bueno, y vamos a ver qué nos parece, cómo salió, si es lo que esperaban, si se sorprenden, si no, como siempre. Es el momento de la verdad. Así que bueno, yo ahora como todas las clases voy a dejar de compartir imagen para tener mejor banda y empezamos a ver la clase de hoy en el PowerPoint. Bueno, buenas tardes a todos los que están saludando por el chat. Avísenme si se ve bien.
¿Se ve a pantalla completa? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, como decía recién, esta es la última clase de este tercer módulo, y vamos a recorrer un poquito la gestión de las levaduras. Es un tema súper importante para el cervecero, porque sin levadura no hay fermentación, y sin fermentación no tenemos cerveza. Así que es un tema súper importante, y es el corazón de la elaboración de cerveza. Quizás es complejo para muchos, pues estamos hablando de un proceso biotecnológico, ¿no? Que parece una palabra bastante compleja, pero se da todos los días en la industria alimentaria, desde el yogur a los chacinados, pasando por la cerveza, el vino. Hay fermentaciones en el medio, diferentes tipos de fermentaciones, y es un proceso biotecnológico, ¿no? Porque toma las materias primas y las transforma en algo totalmente diferente, así como pasa con la cerveza. Agarra ese mosto altamente azucarado, interviene la levadura, fermenta, genera dióxido de carbono, genera alcohol, genera subproductos que le dan el flavor, las características de aroma y sabor, y nos van a devolver un producto totalmente diferente al del comienzo de la elaboración. Bueno, primero vamos a empezar hablando de la gestión de las levaduras, ¿sí? Como siempre, las actividades claves para el éxito y los puntos críticos de control, ¿sí? Los puntos clave donde hay que estar atento. Y después vamos a ir recorriendo diferentes ítems. Bueno, cuando hablamos de levadura, rápidamente viene a nuestra mente el pan, la pizza, ¿no? Y la cerveza, entre otras cosas. Las levaduras y la fermentación están muy presentes en nuestro día a día alimentario. ¿Sí? La levadura es un microorganismo de la familia de los hongos, y están presentes en la naturaleza, ¿sí? Per se. Están en el aire, en las frutas, en las hojas, en la corteza de los árboles, en nuestra piel, ¿sí? En el pelaje de nuestros animales, en las paredes, en el piso. Están en todos lados y en cantidades increíbles, ¿sí? Bueno, a lo largo de la historia, nuestros antepasados han logrado domesticar infinidad de seres vivos, animales, ¿sí? Que es nuestro ganado, plantas, son nuestros cultivos. Por ejemplo, uno de esos cultivos es la cebada. Y las levaduras, estos microorganismos, también están dentro de aquellos seres vivos que la humanidad logró domesticar. Antiguamente se pensaba que la fermentación era espontánea, ¿sí? No se sabía por qué, era algo que pasaba. Y se les llamaba hervor frío, ¿sí? Porque cuando uno ve una fermentación de un líquido como es la cerveza, lo primero que observa es la generación de burbujas, ¿no? Y parece que estuviera hirviendo, como cuando nosotros calentamos agua y la llevamos a punto de ebullición. Entonces los antiguos lo denominaron como un hervor frío. Entonces, estos primeros elaboradores de alimentos en general, y particularmente de cerveza, sin conocer el fenómeno de la fermentación, aprendieron a usarla a su favor. Después, en el siglo XIX, en 1800, a finales de 1800, fue Louis Pasteur quien echó un poquito de luz sobre la naturaleza de las levaduras, e inició una serie de investigaciones que brindaron múltiples herramientas para el manejo y el mejoramiento de las levaduras, en especial las domesticadas. Pasteur lo que hizo fue comenzar a investigar, a pedido de la industria cervecera y de vinos, qué pasaba en el producto final cuando se contaminaba, o por qué sucedía. ¿Sí? Bueno, ahí empezó sus investigaciones, logró determinar que existían ciertos microorganismos, como las levaduras, ¿sí? Que eran parte del proceso biotecnológico de elaboración, y existían otros microorganismos como las bacterias y levaduras salvajes que, bueno, lo que hacían era atacar ese producto en detrimento de su calidad y lo echaban a perder.
Bueno, ¿qué es importante para nosotros de las fermentaciones? Es lo que sería el control de las mismas, ¿sí? Llamemos control al cuidado, ¿sí? A veces la palabra control suena muy rígida, pero en realidad lo que nosotros hacemos es cuidar nuestras fermentaciones. Entonces tenemos que pensar qué medio ambiente necesitan las levaduras para fermentar saludablemente. Acuérdense que es un organismo vivo, ¿sí? Que es vulnerable, ¿sí? Se nos puede morir. Entonces hay que tratar de entenderlo como un organismo vivo y generar ese medio ambiente ideal o cercano al ideal para que pueda expresarse en su plenitud. Entonces, retomando esta idea que decía recién, las levaduras, como todo ser vivo, necesitan un medio ambiente donde puedan respirar, alimentarse y reproducirse. ¿Sí? Nosotros a las levaduras cerveceras les tenemos que garantizar estos 3 puntos: la respiración, la alimentación y la reproducción. Cuando el cervecero casero, o el cervecero micro cervecero artesanal o el cervecero industrial elabora el mosto, no debe olvidar que es ese mosto el cual será precisamente el medio ambiente de las levaduras. Por lo tanto, se debe lograr un mosto a temperatura adecuada, y para nosotros que elaboramos con levadura Sales de 18 a 23 grados, un rango de pH adecuado, de 4,8 en su punto inferior a 5,6 en el superior, la mayor cantidad de azúcares fermentables y oxígeno disuelto. El oxígeno es un elemento clave para que las levaduras arranquen la fermentación. Es muy importante el comienzo de una fermentación con la velocidad y la intensidad adecuada, ¿sí? El arranque de la fermentación. A veces las fermentaciones tardan en comenzar, en arrancar, y hay que evaluar en esos casos si el inóculo es ineficiente o inoculamos a una temperatura que no es adecuada, o algo sucedió, entonces hay que estar atentos para reinocular ese mosto rápidamente, no más allá de 24 horas. Generalmente las fermentaciones comienzan en las primeras 12 horas. Y si nosotros tenemos un mosto con una temperatura media alta, a veces enseguida el toque que inoculamos empieza a fermentar vigorosamente, que no es lo ideal. A veces a las 6 horas, en un rango entre 6 a 12 horas es lo ideal para que la fase de propagación inicial, la fase lag, se dé y que las levaduras estén lo más recompuestas posible para fermentar todo ese mosto. Entonces, cuando hablamos de fermentación saludable, queremos decir que la levadura no sufrirá estrés. Si se estresan las levaduras. ¿Y qué pasa cuando se estresan? Cuando se estresa una levadura nos da off flavors, son aromas y sabores que no deberían estar ahí, ¿sí? Que son errores de elaboración, en este caso son errores de fermentación. Son sabores rústicos, sabores fuertes, sí, que no son agradables y no están en el rango del perfil adecuado de esa cerveza. ¿Sí? Cada cerveza tiene su perfil adecuado. A veces las fermentaciones lagers tienen un leve perfil sulfuroso, que con el tiempo se va con ese lagering. Podemos encontrar en ciertas cervezas que la presencia de diacetilo es un error de elaboración, por ejemplo en una blonde, pero que un poco de diacetilo en una Scottish o en alguna All Ale se puede llegar a bancar. Así que bueno, hay que enfocarse en las características de la levadura, el perfil de la cerveza, y tratar de controlar las fermentaciones y los parámetros que nosotros podemos llegar a controlar, que es temperatura, el pH, los azúcares iniciales y el oxígeno disuelto. Entonces, cuando se estresa, es porque pasa algo, la temperatura no es la adecuada, el mosto tiene bajo contenido de oxígeno, también puede tener bajo contenido de nutrientes, ¿sí? Principalmente zinc, calcio y magnesio. A este nivel de cervecero casero mucho no nos interesa meternos en el calcio, el magnesio y el zinc. O hemos inoculado poca cantidad de levadura, que a veces es probable, y otras cosas más, ¿sí? Pueden ser múltiples causas. Por eso es importante
tener un registro de todo lo que va pasando en la elaboración, si hubo algún error, si me alejé un poco de la hoja de ruta, esa hoja de cocción que yo tengo, y el flujograma que uso de apoyo, ir anotando como para rápidamente, si hay algo que no funciona como debería funcionar, tratar de encontrar la causa de ese problema. Bueno, ¿cómo incide una fermentación saludable en el perfil final de la cerveza? ¿Qué fenómenos suceden en una fermentación casera? ¿Sí? Lo bueno y lo malo. Entonces, una fermentación saludable es aquella donde la levadura logra atenuar el mosto adecuadamente, completar los tiempos de fermentación estimados para esa cepa. ¿Sí? Recordemos que cada cepa de levadura tiene ciertas características y también, de acuerdo a ese mosto, se va a comportar diferente, porque no es lo mismo una misma cepa inoculándola en un mosto de poca densidad inicial, que lo va a llegar a atenuar rápidamente, que esa misma cepa inoculándolo en un mosto de densidad inicial alta, ¿no? Una cerveza, primero tenemos en la mano una cerveza livianita, y en el otro lado tenemos una cerveza alcohólica. Y si esa cerveza alcohólica la lupulo más, las exigencias que le doy a la levadura también aumentan. Entonces, esos parámetros hay que tenerlos en cuenta cuando pensamos en el pitch rate o la tasa de inoculación, la cantidad de levadura que yo voy a inocular en ese mosto, ¿sí? Que debe ser la adecuada para que logre transitar toda la fermentación sin pasar por etapas de estrés. Entonces, volviendo a lo mismo, cuando la levadura logra atenuar el mosto, completar los tiempos de fermentación, cuando esto sucede, la cerveza va a tener un perfil limpio, con un aroma y un sabor, flavor, esperado. Y recordemos que el término atenuar tiene que ver con esa conversión de azúcares de la malta presente en el mosto en subproductos organolépticamente diferentes. Organolépticamente diferentes es que van a tener aroma, sabor diferente del inicial. Entonces también le va a cambiar el sabor dulce en un sabor diferente, una mezcla entre el sabor de la malta y el sabor del lúpulo y el propio de la levadura. Nos va a devolver también alcohol y dióxido de carbono. En este fenómeno la densidad del mosto disminuye. Cuando atenúa, ¿sí? Vemos cómo esa levadura va comiendo los azúcares del mosto y va bajando la densidad inicial. Entonces esta curva de fermentación y de disminución de la densidad la monitoreamos nosotros con un densímetro. Puede ser con un densímetro de flote o con un óptico, con un refractómetro. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en ciertas metodologías para usar las levaduras. Vamos a arrancar con las metodologías para hidratar las levaduras secas de forma segura. Hidratando estas levaduras con agua de proceso o hidratándolas con mosto. ¿Sí? Recuerden que cuando hidratan con mosto, debe ser un mosto poco denso. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, a lo largo de estos 3 módulos y en el curso en general, siempre usamos levaduras secas, porque son las más prácticas, las más fáciles de aprender a utilizarlas, las que menos riesgo tienen. Pero estas levaduras están secas, pero realmente el término es liofilizadas. ¿Sí? En este proceso de liofilizado se las deshidrata de forma controlada para luego dejarla en una suerte de pausa metabólica. ¿Sí? Es un proceso de preservación que hacen las fábricas para que esa levadura se pueda vender, se pueda incorporar en la logística larga a nivel internacional, ¿sí? Tenga muchos años de durabilidad. No es lo ideal, como dije en otro módulo, la mejor levadura que hay es la levadura líquida, es una levadura viva, activa, con múltiples poblaciones, ¿sí? Jóvenes, intermedias y viejas. Es la levadura que usan las cervecerías grandes para trabajar. Es la que más rápido fermenta, que cada vez fermenta mejor. Pero bueno, por algo se tiene que comenzar y todos comenzamos usando levaduras líquidas, digo, levaduras secas. Hay que ponerse canchero usando levaduras secas y después de a poquito uno va
subiendo de escalones, o se mantiene con las levaduras secas. Es como en la panadería, en la pizzería, es usar una levadura industrial o empezar a hacer los polish previos o los fermentos. Es más o menos lo mismo. Entonces, retomando la línea, como esta levadura queda en una suerte de pausa metabólica, el día de la cocción se las retira de temperatura guarda. Recordemos que las levaduras secas y también las líquidas las guardamos refrigeradas como para mantenerlas en una pausa metabólica, y las tenemos que rehidratar mínimamente unos 30 minutos previos a su inoculación en el mosto que hemos elaborado en todo ese día, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas fotos de las diferentes presentaciones de levaduras que tenemos. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, la primera foto que vemos, en esa mano hay un paquetito de Fermentis US05, una levadura bastante conocida por todos nosotros. Así que el elaborador ahí lo que elige es inocularla directamente en el mosto. Ya vamos a ver que contamos con esa posibilidad hoy en día, si las fábricas tratan de aligerarle el trabajo a los cerveceros caseros. Y una de las opciones es hidratarla directamente con el mosto y en el pitch directo con todo el mosto en el fermentador. Después a la derecha tenemos un fermentador muy lindo de acero inoxidable, la verdad que es un chiche. Ahí se puede ver una serpentina de refrigeración, ¿sí? Y este cervecero elige inocular una levadura líquida, ¿sí? De la empresa Imperial Yeast, es una fábrica de levaduras líquidas muy buena de Estados Unidos, y también ahí lo inocula directamente en el mosto, en su super fermentador casero. Bueno, en el medio vemos las ofertas de Fermentis, ¿no? Los diferentes colorcitos de levaduras. Después a la izquierda abajo vemos dos Erlenmeyer, que ahora vamos a hablar un poco de este elemento de laboratorio útil para hacer starters. Y vemos como el cervecero va a hacer una propagación con estas levaduras líquidas también de Estados Unidos, de la marca Yeast, muy conocida. Y a la derecha y abajo vemos cómo ese cervecero también parece ser un pico de un Erlenmeyer y está inoculando un vial de White Labs, ¿sí? Otra empresa de levaduras cerveceras líquidas, quizás la más conocida. Así que su presentación para cerveceros caseros vienen en esos viales, en esos tubos de ensayo de PET con rosca. Bueno, antes voy para atrás, así respeto el calendario. Antes de seguir, aprovechamos esta pequeña pausa y voy a hacer algunas encuestas del curso general para que ustedes las respondan. Bueno, como siempre yo se las leo, después se las comparto. Son preguntas en general del curso. La primera pregunta dice, ¿te resultó corto este tercer módulo del curso de elaboración de cerveza artesanal? ¿Sí o no? La segunda pregunta dice, ¿considerás que te aportó conocimientos valiosos? ¿Sí o no? Y ahora se los voy a compartir para que ustedes vayan votando. Sí, recuerden que esta información para nosotros es valiosa para ir ajustando curso tras curso los contenidos y hacerlos más amenos y que a ustedes les resulte algo interesante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ya se sabe que no se va a hacer ningún curso relacionado a cerveza por este año? Y por ahora no se sabe, la verdad que no tengo confirmación. A veces me lo comunican a mí el día que entregamos los certificados. La verdad que por ahora me parece que vamos a hacer una pausa. No sé si vamos a arrancar otra vez con los 3 módulos de acá a fin de año, o vamos a tratar de generar una nueva oferta, ¿sí? Sobre esta misma temática. Porque lo que sucede es que los que vienen del principio, los alumnos, tus compañeros que vienen del principio, vienen acumulando conocimientos, saberes, y quieren algo nuevo.
pero también hay una tanda que se quiere sumar a los cursos de elaboración de cerveza y que no tiene tantos conocimientos y a veces les resulta como demasiado técnico, ¿no? Claro. Entonces, esto depende también de decisiones que no son mías. Más interesante, también deberíamos tener ciertos equipos, ¿no? Y como comentábamos en el TP, tener un lugar donde hacer los prácticos de una forma más ordenada, donde ustedes, los alumnos, puedan meter un poco de mano, ¿no? Participar, porque la verdad que lo que importa acá es que ustedes aprendan a hacer cerveza, ¿no? Y no tanto de que yo les cuente todo lo que conozco o vean cómo hago. Si bien en este formato está bueno ver a alguien que hace, porque uno aprende viendo, que nos pasó a todos, está bueno ver a alguien cómo hace, en este caso, cerveza, y tratar de sacarse todas las dudas ahí. Porque en realidad todos tenemos diferentes metodologías, ¿no? Yo por ahí hago algo de una forma que me funcionó siempre y ustedes la hacen de otra, que yo voy aprendiendo cosas y ustedes pueden aprender cosas mías. No sé si te respondí o me fui por las No, sí, ramas. sí, igual es lógico por un lado, porque tienen que repetir la tanda también por la gente que empezó, no sé, con módulo o con nivel 2 y que tal vez, bueno, el primero lo querría haber hecho, ¿se Y entiende? vamos a ver, la verdad es que mirá, es un universo muy amplio, y si queremos hacer un curso bueno, puede ser de 1 año o 2 años, ¿sí? Claro, sí, Generar para ustedes una herramienta laboral muy interesante, ¿sí? Una tecnicatura, una formación profesional bastante más profunda, pero bueno, necesitamos tener un laboratorio, un espacio donde se pueda tener una planta piloto. Obviamente que si esto se llegara a dar, todos ustedes que hicieron este primer curso, o cuando se da, si se da, no sé, el año que viene o el próximo, se pueden inscribir, ¿no? Y reafirmar los conocimientos, reforzar los conocimientos con un aporte práctico mucho más interesante. claro. Bueno, las respuestas. Muchas gracias por tu pregunta. La primera pregunta, ¿te resultó corto este tercer módulo del curso de elaboración de cerveza artesanal en casa? Bueno, el 76% dice que sí. Bueno, eso a mí me gusta porque quiere decir que tienen ganas de seguir aprendiendo más, de sumar conocimientos, y el 24% dijo que no. Bueno, a veces son temáticas que resultan muy pesadas técnicamente, ¿no? Pero que, bueno, hay cosas que hay que abordarlas técnicamente. Lo bueno de todo esto es que en la segunda pregunta, donde dice, ¿considerás que te aportó conocimientos valiosos? El 100% dice que sí. Bueno, la idea es esa, ¿no? Es que a ustedes le aporten cosas o recorrido que tenga, sino que el alumno se tiene que ir con cosas interesantes. Esa es la finalidad de todo curso, de toda carrera, que ustedes se puedan apropiar de conocimientos, de técnicas, que después la puedan usar. Bueno, voy a finalizar la votación, se la comparto con ustedes para que la vean rápidamente. ¿Se ve ahí, chicos, la votación? Sí, se ve. Sí. Bueno, bárbaro. Voy a tener el uso compartido y seguimos. Bueno, acá en esta foto lo que vemos son todas levaduras industriales, ¿no? Son levaduras que nosotros vamos a nuestro proveedor de insumos cerveceros y se las compramos. Pero bueno, más adelante vamos a ver algo muy interesante, que lo más lindo es que podemos reutilizar nuestras levaduras. La verdad que hay que entrenarse, hay que
que aprender un poco, estudiar, pero es lo más lindo y es lo que hacen todas las empresas, que es reutilizar sus propias levaduras. Y ahí nos vamos a ahorrar bastante plata. Aproximadamente el 45% del costo es la compra de esta materia prima que es la levadura cervecera. Si nosotros la podemos recuperar, la podemos tratar adecuadamente, la vamos a volver a usar y nuestras cervezas además van a salir mejores que las cervezas hechas con la levadura seca. Es muy interesante. No lo vamos a hablar en profundidad cómo hacerlo porque es un tema extenso, pero sepan que esta posibilidad existe y es buenísima. Bueno, estábamos en la hidratación de la levadura seca previo a su inoculación. Particularmente me gusta hidratarla con agua de proceso. Agua de proceso es la misma agua que nosotros usamos para macerar y obtener ese mosto. ¿Qué pasa si nosotros hidratamos con el agua de proceso? Ya sabemos que esa agua es la adecuada, que está declorada, ¿sí? Que es agua segura, porque para macerarla llevamos a una temperatura donde me la sanitiza el agua si tiene algún compuesto, no un compuesto, si tiene algún microorganismo dando vuelta. ¿Sí? Si yo la llevo por arriba de 65 grados durante más de 10 minutos, cualquier microorganismo que nos pueda atacar o competir con la levadura, sé que lo anulo. También me garantiza que esa agua tiene el pH adecuado para la fermentación. Me garantiza que tiene las mezclas de sales similares al mosto que yo después voy a presentar para inocularla. Así que, bueno, al rehidratarla con ese medio ambiente, lo que me garantiza es que la estoy rehidratando, la estoy despertando en un ambiente muy similar al que la voy a inocular en un rato en ese mosto. Entonces lo hacemos con el agua de proceso. La podemos hacer también con mosto, es un poquito más engorroso. Voy a tomar un poquito de mosto. Lo ideal es que ese mosto esté diluido, así que no me voy a meter por ese lado, sino que vamos por lo más simple, que es rehidratarla con agua de proceso. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un recipiente limpio y sanitizado. ¿Sí? Puede ser un Erlenmeyer, puede ser un frasco de vidrio, puede ser un frasco de plástico alimentario preferentemente. El agua de proceso segura, ¿sí? Que es la que dijimos recién que sacamos del agua del macerado previo. Alcohol 70 y tijeras. ¿Cuáles son los pasos? En términos generales, es llenar el recipiente sanitizado con agua de proceso a 20-25 grados. Obviamente que la vamos a sacar, lo ideal es cuando terminamos de lavar los granos, sacamos un poco de agua de proceso, que no va a estar a 20 o 25, y lo vamos a reservar en un costado. ¿Sí? Los que estuvieron en el curso práctico el otro día vieron que yo saqué agua después de terminar de hacer el lavado, o previo al lavado, y lo reservé en un lugar fresco, a la sombra, para que mientras nosotros vamos avanzando en la elaboración de cerveza, el agua llegue a una temperatura ambiente. Así que en ese día la temperatura externa estaba entre 18 o 20 grados y nos favorecía. Si esto pasa en invierno, la metemos adentro de nuestra casa, que generalmente la temperatura se mantiene en unos 18, 20 grados con la calefacción, y ahí al final de la elaboración ya sabemos que estamos en un rango similar a este de 20-25. Entonces primero vamos a llenar ese recipiente sanitizado con agua de proceso, después nos sanitizamos las manos del operador, ¿sí? Nosotros, las tijeras, ¿sí? Pensando que vamos a usar un sobre comercial, y el recipiente de levaduras. Si está en un frasquito, está en un frasquito. Si está en una bolsita, le tiramos alcohol 70 y esperamos unos 30 segundos para que funcione el alcohol 70 y mate cualquier tipo de microorganismo que esté en nuestras manos, en la tijera o en el sobre de levadura, en la parte de afuera, ¿no? Entonces cortamos cuidadosamente el sobre y volcamos el contenido del sobre, que son estas levaduras secas, en el recipiente que contiene el agua de proceso. Y ahí lo vamos a dejar que se vaya rehidratando sin revolver, sin agitar, sin nada. Y cuando esa levadura se vaya rehidratando,
va a empezar a decantar. Ustedes ven cómo van cayendo como unos grumos hacia el fondo del recipiente. Y lo vamos a dejar ahí, cada tanto lo vamos a revolver, agitar despacito para que se vaya logrando la disolución, y vamos a empezar a ver una crema, ¿no? De levadura, bastante líquida, pero ahí ya vemos que está hidratada adecuadamente. Entonces, mínimamente se dice que hay que comenzar la hidratación unos 30 minutos antes de inocular, y cada 5 minutos agitamos ese recipiente para que se siga disolviendo y nuestra levadura se vaya recomponiendo a poquito. Entonces, tomando lo que decía al principio, las empresas hoy por hoy, las empresas que producen levaduras cerveceras, le ofrecen al cervecero casero la opción de inocular levadura seca de forma directa en el mosto enfriado. Por un lado es un método práctico y de bajo riesgo de contaminación, ¿sí? Que esto es quizás el mayor miedo que tiene el cervecero casero, que es hacer macanas en la manipulación y contaminar su mosto. Pero por otro lado, y evaluando el metabolismo de las levaduras, es recomendable la rehidratación de estas. ¿Sí? La rehidratación de las levaduras es un paso importante para la recomposición de sus paredes celulares. ¿Sí? Ese método de liofilización lo que hace es achicharrarlas, y achicharran las paredes celulares. Entonces, es muy importante la pared celular para la levadura y para todo el proceso fermentativo. Entonces está bueno tomarse el tiempo para que la vayan recomponiendo las levaduras. Y nos van a fermentar mejor. También esto de la rehidratación es importante para la adaptación al cambio osmótico, es decir, de estar secas a tener un medio acuoso, y después pasar a un medio cargado de azúcares como el mosto. También se van a ir adecuando la temperatura de ese futuro mosto, al pH y a otros parámetros de sales, ¿no? De zinc, calcio, magnesio. Entonces como que la despertamos cariñosamente, y no la vamos a despertar con una chicharra. Entonces esto queda en el criterio de cada uno de los cerveceros, ¿no? De usar una cosa u otra. Mi recomendación, en el caso de la levadura seca, es rehidratarla siempre. Hay muchos cerveceros caseros y también microcervecerías que inoculan directamente porque su criterio les parece que es lo más adecuado. Funciona perfectamente, así que cada uno de nosotros podemos elegir cómo usar esas levaduras. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, que ya es un escalón un poco más avanzado y nos alejamos del espíritu de este curso, nos ponemos en temas un poco más complejos, pero me parece que al final de este tercer módulo está bueno que ustedes lo recorran y por lo menos sepan, aquellos que no lo saben, que existen estas posibilidades. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las metodologías para realizar un starter. Un starter es un arrancador de fermentación. Es como hacer un pulish, aquellos que hacen panadería, o ese fermento, o esa esponja previa, antes de hacer una pizza o hacer un pan. Entonces, realizar un starter tiene como finalidad aumentar la cantidad de células de la levadura, comenzando desde una población mínima. Vamos a empezar con un poquito de levadura, ¿sí? Vamos a necesitar tiempo y ciertos parámetros para que esa pequeña población vaya creciendo. Vamos a tener un montón de células de levadura nuevas, jóvenes, vitales, que nos van a ayudar en una fermentación mucho más saludable y agradable, y por ende una cerveza mejor elaborada. Entonces vamos a partir de una cantidad mínima de levadura y buscando alcanzar una población acorde a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con un inóculo comercial para 20 litros y vamos a intentar propagar ese inóculo inicial para 20 litros hasta el tamaño de una población que me logre fermentar 100 litros. Entonces, ¿yo qué hago? Las reproduzco a las levaduras. Lo que hago es reproducirlas. Arrancan 3 y yo necesito que sean 15, ¿no? Entonces, en ese periodo
voy a llegar hasta 15 levaduras, que son las que me van a permitir fermentar 100 litros de mosto. ¿Qué pasa acá? Voy a tener una levadura ya líquida, mucho más vital, mucho más activa, y me estoy ahorrando plata, porque para esos 100 litros iba a necesitar 5 sobrecitos de 20. En cambio ahora con un sobrecito de 20, si yo lo propago, logro inocular esos 100 litros. Ya tenemos a favor dos cosas. Primero el económico, el bolsillo, y el otro, que ese inóculo de levadura va a ser mejor que el de 5 sobres de levadura seca. Bueno, ¿qué necesitamos? Acá ya empieza la complejidad, ¿sí? Porque no es tan fácil. Necesitamos algunas cositas de laboratorio, que para el cervecero casero que arranca es muy difícil tenerlo. Quizás aquel que está familiarizado con un laboratorio puede llegar o de práctica de laboratorio, puede llegar a conseguirlo y hacerlo, pero en términos generales la realidad es que no es lo más normal, pero bueno, lo tenemos que plantear porque si uno escala en el volumen de producción o se quiere meter profesionalmente en esto, este tipo de trabajos lo va a hacer. Entonces, para hacer un starter, ¿qué necesitamos? Un recipiente limpio y sanitizado, tradicionalmente un Erlenmeyer, que ahora vamos a ver, preferentemente de vidrio, porque también lo hay de plásticos, siempre tenés un plástico alimenticio. Vamos a necesitar el volumen de mosto acorde al inóculo final, ¿sí? Con una densidad de 1030 a 1040. ¿Qué quiere decir el volumen acorde al inóculo final? Es que si yo voy a tratar de hacer una propagación para inocular 100 litros, voy a necesitar mínimamente 2 litros de mosto, quizás 3 litros de mosto, para que esa población crezca y tenga volumen para ocupar todo ese espacio. Y otra de las recomendaciones es usar un starter con un mosto con una densidad baja, para que esas levaduras puedan comer azúcares, pero que no estén en un ambiente muy hostil, con mucha densidad, ¿no? Con una presión osmótica alta. Después vamos a necesitar un agitador magnético, ¿sí? Con control de temperatura. Ahora vamos a ver una fotito de un agitador magnético, pero es lo que uno ve cuando ponen y va girando un torbellino, ¿no? Para el que nunca lo vio, es lo que nosotros vamos a un laboratorio de bioquímica o de química general, donde vemos esas centrífugas en los tubos o en los Erlenmeyer, así que lo que hace es incorporar el oxígeno a ese mosto con esas levaduras. La importancia es el movimiento y en ese movimiento la incorporación de oxígeno, que es lo que necesitan las levaduras para propagarse. Y después necesitamos, con muchas cosas, tiempo, cuidado y paciencia, para que ese starter vaya creciendo, esa población vaya aumentando y logremos encontrar el inóculo que estábamos buscando. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Así, vamos a hacer un recorrido rápido. Primero es llenar el recipiente con el mosto y el buzo metálico para el agitador magnético. El buzo metálico es como si fuera una píldora, generalmente blanquita y larguita. Recubierto, eso es lo que está adentro. Y ese buzo metálico es el que me genera el torbellino. Modernos que son de movimiento por, pero ese es el más tradicional. Entonces necesitamos el buzo metálico adentro, después es a llevar a fuego medio hasta que alcance el hervor. ¿Por qué hacemos esto? Porque sanitizamos ese mosto. No lo dije, pero ese mosto yo siempre lo tengo reservado. Usualmente se agarra un mosto del primer extracto bastante concentrado, de 1010. Entonces un día antes o 2 de la elaboración lo saco del freezer, lo descongelo
le ajusto la densidad a una densidad de 1030, 1040, y con eso ya tengo mi mosto para hacer el start. Entonces, ¿para qué lo llevo a fuego? Para sanitizar ese mosto, si tiene algún tipo de contaminante, como levaduras salvajes, o algún tipo de bacterias como lactobacillus o acetobacter. Con esos 15 minutos de hervido lo sanitizo, y además sanitizo el bus. Es muy importante cuando uno hace starter, porque vamos a exigir el metabolismo de esas levaduras, es agregarle nutrientes a ese mosto. ¿Sí? Se lo agregamos ahí en el hervor. Las marcas comerciales tienen diferentes productos, van a encontrar Cervomices de Lamelan, van a encontrar Spring Firm de Fermentis, se le puede agregar algún tipo de mezcla de zinc y de nutrientes, ¿no? En el mercado hay diferentes cosas. Una vez que terminó de hervir este mosto por 15 minutos, lo vamos a enfriar. Y sacamos ese mosto, lo ponemos en un baño María inverso. Si es un Erlenmeyer, no corremos el riesgo de que se quiebre. Si es otro tipo de recipiente de vidrio, que puede ser un frasco también, tratemos de no darle ese choque térmico, porque tenemos el riesgo de que se quiebre. Se lo vamos a sacar, lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que se estabilice en una temperatura de fermentación de 20 a 25 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inocular esa levadura líquida en ese mosto ya frío, y lo vamos a poner en el agitador magnético por 24 horas. Entonces, esas 24 horas, ese mosto incorpora oxígeno, las levaduras van a ir comiendo los azúcares del mosto, con el oxígeno van a ir incorporándolo, y va a crecer esa población. Una vez que terminaron las 24 horas, el cervecero agarra una muestra, y acá necesitamos, que no lo tienen todos, que es un microscopio y una cámara de Neubauer. Después les voy a mostrar una fotito. Esa camarita de Neubauer, que es un vidricito, me ayuda a contar, hacer un recuento de levaduras. Ver qué cantidad de célula de levadura tengo en ese volumen de starter. Y ahí yo hago el cálculo del inóculo de la viabilidad. Veo cuántas están vivas, cuántas están muertas, y si con esa cantidad de levadura me alcanza para fermentar los litros de mosto que yo pretendo. Bueno, si me alcanza, voy a usar ese ese inóculo para fermentar el mosto, y si no me alcanza, repito los pasos anteriores, después, es decir, le pongo otra vez un poco de mosto que ya saniticé en otro recipiente, y sigo haciendo la propagación por otras 24 horas, hasta encontrar la cantidad de levadura y que me logre a mí poder fermentar ese mosto que yo quiero fermentar, ¿no? Bueno, quizás seguramente les resultó un chino, pero si uno lo ve no es tan difícil, es un protocolo con diferentes pasos. Lo difícil es tener el equipamiento, pero es lo que deberían hacer los cerveceros caseros más experimentados y los microcerveceros. La realidad es que muy pocos lo hacen. Pero ¿qué pasa? Aquellos que lo hacen son los que mejores cervezas tienen hoy en el mercado. Y aquellos microcerveceros que tienen un pequeño laboratorio donde hacen todo esto, que propagan sus levaduras, que hacen el recuento, que hacen el cálculo del pitch, son aquellos que se desprenden de la manada, del pelotón, y hacen cervezas que están a otro nivel. Entonces es bastante interesante poder sumergirse y tratar de aprender esta metodología, porque realmente hace la diferencia. Otra metodología que hace la diferencia, y es la que le dije en principio, es reutilizar las levaduras. Y acá pongo una pausa. De esa reutilización yo también puedo hacer un starter. ¿Sí? Me guardo un poquitito esa levadura y hago un starter, y puedo hacerme un separio de diferentes levaduras, que no lo vamos a hablar ahora. En otro curso veremos qué es un separio. Entonces, rehidratamos la levadura, es una opción, la inoculamos, hicimos un starter, tengo poca levadura, pero tengo mucho mosto para fermentar. Bueno, tengo la opción, si tengo el equipamiento, el conocimiento, de hacer un starter, ¿sí? de propagar esa levadura.
Y también tengo la opción la más interesante de todas, que es reutilizar mis propias levaduras de una fermentación anterior, ¿sí? Poder cosecharlas. Es una muy buena noticia para el bolsillo de toda y todo cervecero casero. Podemos reutilizar nuestras levaduras. Y otra muy buena noticia es que nuestras levaduras serán mucho mejores y van a fermentar a nuestras cervezas. Es decir, nuestras cervezas serán mejores, pero hay que tomar ciertos recaudos, no es tan fácil. ¿Sí? Para esta actividad es recomendable usar fermentadores cilíndrico-cónicos por un tema de practicidad y porque su uso reduce el riesgo de contaminación. Con un bidón o un botellón es posible, pero es más engorroso y más peligroso, y yo no me voy a sumergir en lo que tenemos que hacer con un bidón o un botellón, porque lo que le quiero presentar a ustedes es la posibilidad de hacerlo. Entonces, para ejemplificar vamos a usar un fermentador cilíndrico cónico y vamos a recorrer más o menos los pasos. El paso 1 sería, luego de las primeras horas de fermentación, si recordemos que nosotros vamos a empezar a cosechar la levadura en la mitad de la fermentación de nuestra cerveza, ¿sí? Porque queremos cosechar levadura viva, joven y metabólicamente activa. Entonces las primeras 36 horas, al tercer día de nuestra fermentación, no, perdón, no es tercer día, es un día y medio. En nuestra fermentación activa podemos comenzar a purgar la crema o el slurry de levadura, ¿sí? Ese término slurry lo van a ver mucho, y está hablando de esa crema de levadura. Entonces, esta crema de levadura va a estar depositada en el cono del fermentador, ¿sí? Siempre y cuando comencemos a cosechar, recordemos sanitizar nuestras manos y la canilla inferior del fermentador con alcohol 70, ¿sí? Y respetar los tiempos de espera para que ese alcohol 70 funcione como debe funcionar. El paso número 2 es de la porción inferior, es saber que la porción inferior de ese cono corresponde a los restos del trup frío. Este trup está compuesto por restos de proteínas coaguladas y de lúpulo. Este trup hay que purgarlo y desecharlo. Ahí no tengo levadura. Tengo un poquito de levadura, pero principalmente son restos de proteínas coaguladas, restos de lúpulo, así que eso lo descarto. Luego de purgar esa primera porción, lograremos acceder a la levadura líquida en cuestión, ¿sí? Y se la puede observar como una crema brillante y sin coágulos. Si nosotros empezamos a purgar, al principio vamos a ver como una mezcla de harina densa, media coagulada, que es el trup, y de a poquito va a empezar a salir una crema de levadura un poquito más lisa, ¿sí? Más brillante, con un poquito de grumos, hasta que en un momento va a salir totalmente cremosa, sin grumos, y esa es nuestra levadura. Si uno agarra el cono de un fermentador cilíndrico cónico y lo puede visualizar, un cono de plástico, van a ver tres divisiones. La de más de abajo es el truc que decíamos, el del medio es la levadura que yo quiero en la mezcla ideal de levaduras de generaciones jóvenes y adultas, y la de arriba del todo no la vamos a cosechar porque son levaduras muy jóvenes, algunas están deformadas, mutadas, así que vamos a tomar siempre el del medio. Entonces, punto número 4, después de cosechar esa levadura sin coágulos, que sea una crema brillante, en el punto número 4 la levadura debe ser cosechada en un recipiente adecuado. Y esta levadura yo la saque, ya antes voy a tener en cuenta que necesito un recipiente adecuado, preferentemente acero inoxidable, vidrio o plástico alimenticio, obviamente limpio, sanitizado y con tapa. Entonces de a poquito voy a ir cosechando, esto no se hace de un tirón y una sola vez, sino que de a poquito vamos a ir cosechando pequeñas cantidades, ¿sí? Nos va a demandar entre 2 o 3 días, y la crema de levadura la vamos a reservar en temperatura de refrigeración en nuestras heladeras, y con un máximo de 7 días. Es decir, yo cocino esta semana, y la semana que viene, en el transcurso de la semana voy cosechando, y el otro sábado vuelvo a inocular con esa levadura,
que obviamente lo voy a retirar 1 hora antes para hacer inóculo. Ya es para cerveceros también que tienen un ritmo de elaboración semanal, ¿no? No es para todo. Aquel que cocina 1 vez al mes, se le complica hacer esto. Sí puedo hacer un starter. Pero bueno, esto ya para un ritmo ya más comercial, o un cervecero casero que quizás hace pequeños lotes, pero todas las semanas. No es recomendable más de 7 días porque bueno, la viabilidad comienza a caer a partir del 7º día, ¿sí? Las levaduras empiezan a morir y ya entramos en una zona de riesgo. Y acá vamos a ver otro tema que quizás a ustedes nunca les interese, pero que existe y es muy importante que lo sepan, es que podemos capturar levaduras salvajes para fermentar nuestro mosto. Las levaduras que fermentan nuestro mosto, para luego convertirlo en cerveza, pertenecen a la familia de Saccharomyces cerevisiae. Y esa familia pertenecen a diferentes cepas. Y como veíamos a lo largo del curso, tenemos cepas alemanas, principalmente lagers, cepas americanas, que buscan que los cerveceros fueron seleccionando cepas bastante neutras, porque la escuela americana, recordarán que se centra mucho en el lupulado, y el cervecero lo que quiere es destacar ese lupulado, y no destacar el perfil fermentativo de la levadura. Cepas belgas, que es todo lo contrario, ¿sí? La escuela cervecera busca utilizar esas levaduras con mucho carácter, con muchos ésteres y aromas fenólicos, ¿sí? Que le dan esa característica, y cepas británicas que están entre las belgas y las americanas. Entonces, a lo largo de la historia, los cerveceros fueron seleccionando aquellas cepas de levadura que le gustaban. Claro, fermenté con esta cepa de levadura, que por ahí la sacaron de una barrica, o la sacaron de una cuba de fermentación abierta de madera, y la fueron seleccionando y fueron repitiendo y fueron sacando siempre de esa barrica. De esa forma la fueron seleccionando, ¿sí? Para luego usarlas en la próxima elaboración. Entonces, a lo largo de los años de esta selección, poco a poco estas levaduras, que eran salvajes en un principio, fueron domesticadas por los cerveceros y se convirtieron en levaduras cerveceras. Dejaron de ser levaduras salvajes, se convirtieron en levaduras cerveceras y en monocepas. Dejaron de ser una mezcla de diferentes levaduras a ser una sola levadura, o quizás dos, pero que se complementan bien y dan una característica muy específica. Esto es lo mismo que la selección animal con las razas de animales carniceros, como las vacas, los chanchos, las gallinas. Lo que nosotros vemos hoy no es el mismo animal con el cual el ser humano empezó su domesticación. ¿Sí? A lo largo de los años fueron cruzando, y siempre el ser humano se iba quedando con las razas o los animales que más les convenía o más les gustaba, por cierta característica. Porque son rústicos, porque se bancan en el medio ambiente, porque producen mucha leche o mucha carne, o porque les gusta el sabor de la carne. Entonces es una selección que hizo la humanidad a lo largo de los años, y también lo repitió con las levaduras, hasta lograr cepas, que son las cepas industriales. Pero volviendo a eso, no siempre fue. Disculpe que lo moleste, pero Sí. tengo una duda de hace tiempo. ¿Cómo Sí. hace para capturar? Usted dijo que, digamos, o sea, para capturar las levaduras salvajes. Porque nosotros, por ejemplo, en la facultad de microbiología, si no mal no recuerdo, Sí. con una placa de Petri y agar, pusimos al ambiente, o sea, lo dejamos exponer, digamos, abierto, y después de una semana vimos en el microscopio y fuimos identificando las formas y demás. Pero, ¿cómo sería, digamos, para hacer, no sé cómo decir, la Una cerveza? inoculación natural. Sí, bueno, tradicionalmente lo que hacen los cerveceros belgas, que son los que más usan este sistema, usan una batea abierta, ¿sí? Es una batea abierta de poca profundidad, de acero inoxidable o de cobre,
cobre, y ellos lo que hacen es enfriar durante toda la noche ese mosto. Ellos no usan intercambiador de placas, no enfrían con esa batea, ¿sí? Que está generalmente bajo un techo, donde ellos saben que tienen esa población de levaduras, y a lo largo de la noche ese mosto se va a ir enfriando. Entonces, cuando esté la temperatura ideal para la levadura del ambiente, estando. Entonces, a la otra mañana, ¿qué hace el cervecero? Agarra ese mosto que lo dejó reposando toda la noche, y que ya está a una temperatura fermentativa y que ya está inoculada con las levaduras del ambiente, y lo trasvasa a un fermentador. Puede ser un fermentador de acero inoxidable, cilíndrico cónico, pero lo más tradicional es fermentar esas levaduras en las barricas. Así que son barricas reutilizadas por esa cervecería año tras año, y que también tienen una población propia de levaduras, que son las mismas del medio ambiente. Ah, Esta es listo. la metodología. ¿Cómo hacemos nosotros? Yo, por ejemplo, hago pruebas con bandejas de acero inoxidable, que es una de las bandejas que uso, son las que llevo para el práctico. ¿Sí? Ahí pongo un poquito de mosto y lo dejo en los lugares donde yo elaboro y que veo que hay frutales, ¿sí? Porque nosotros principalmente tenemos que buscar la mezcla de levaduras. Mezclas que a nosotros nos juegan a favor son todas las levaduras que pueden estar presentes en árboles frutales, ¿sí? Porque esas levaduras ya que están en la cáscara están adaptadas para comer los azúcares de esas frutas, y son azúcares muy similares a los azúcares del mosto. Y me van a dar características muy interesantes, ¿sí? Acá es bastante complicado, porque como pongo ahí al final de la filmina, es una ruleta rusa. A veces sale bien y a veces no sale bien. Yo, por ejemplo, esta última clase voy a llevar una cerveza fermentada mixta, ¿sí? Que yo la fermenté con levadura ambiente de la casa de mi suegro, que tiene un mandarinero, tiene un palto, tiene ciruelos, que lo fermenté y me dio una cerveza sour, muy interesante. Después ustedes la probarán y dirán, me gusta, no me gusta este perfil de cerveza, pero es esa técnica. ¿Sí? Nosotros podemos dejar mostos también en frasquito, con un paño, puede ser una gasa, y dejarlo toda la noche. Y después, bueno, hacer pequeñas pruebas de fermentación, y después ir evaluando si el perfil de flavor de esa levadura, de esa mezcla de levadura, te gusta o no te gusta. Es un trabajo más artesanal. ¿Qué pasa? Los cerveceros belgas ya tienen una población definida en sus cervecerías y las van repitiendo generación tras generación de levaduras, año tras año, y es el complejo de levaduras de ese ambiente. Si te interesa esto, tenés que investigar, ver la cervecería Cantillon de Bruselas, que es muy conocida, que fermenta sus levaduras todas espontáneamente con levadura del ambiente. Vas a ver que lo que te dicen, nosotros de acá no nos podemos mudar, no podemos crecer más como cervecería, porque si nos mudamos cambiaría todo el perfil del flavor de nuestra cerveza, porque las levaduras que están en estas paredes son las que hacen la magia. Claro. Ellos no compran levadura, no cosechan levadura, no hacen propagación de levadura, sino que usan la levadura del aire de su fábrica. Y hay que tomar ciertos recaudos. Para hacer este tipo de cerveza hay que inocular en primavera y en otoño. Porque después en invierno la población de levadura es muy baja, y en verano la población de levadura está buenísima, pero hay mucho acetobacter, Claro. que son las bacterias acéticas que te van a vinagrar la cerveza. Entonces se inoculan esos dos momentos, en otoño y en primavera. Es algo mucho más artesanal, es algo muy parecido a la enología, ¿sí? Por los tiempos, son fermentaciones largas. Esta cerveza que voy a llevar es una cerveza que tuvo una fermentación de 2 años más o menos, ¿sí? Porque colonizan las Brettanomyces, son levaduras que tienen otro metabolismo, fermentan mucho más lento,
¿sí? Llegan a dar ciertas características diferentes, son las levaduras que se usan en el Oporto. Así que bueno, le da cierto flavor, y a aquel que le gusta la ciencia, le gusta investigar, la verdad que está bueno hacer estas pruebas y ver qué sale. Yo ahora creo que puse algunas fotitos de algunas técnicas muy simples. Es prueba y error, es un trabajo científico, digamos, de detective, ir buscando diferentes combinaciones. Tenés que darle un mosto que no tenga mucho lúpulo, así es mucho más fácil para estas levaduras colonizarlo, un mosto que no sea muy alcohólico, sí hay que darle ciertas características. Pero bueno, como decía, no siempre fue así que antiguamente las levaduras para fermentar los mostos se obtenían del ambiente. Esto es lo mismo que la masa madre. Y ahora se puso de moda, pero es una metodología súper antigua. Con la masa madre se fermenta la masa con las mismas levaduras que están en la cáscara de la harina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos harinas que no estén tan procesadas para que tengan levaduras. Necesitamos harinas más tirando artesanales para que tengan una buena cantidad de levadura. Y con esto pasa lo mismo, necesitamos un ambiente con bastante levadura, con levadura que a nosotros nos guste, preferentemente cerca de algún frutal, porque están en el ambiente, están en la cáscara de fruta, en las hierbas, o en la madera de los recipientes, en los silorrazos de madera, están por todos lados, en las tinas fermentadoras o en las barricas. Y este tipo de inóculo lo que tiene es que no son puros, siempre son una mezcla de diferentes cepas de levadura y de bacterias. Entonces a veces la mezcla está buena, y a veces la mezcla está más o menos, y a veces la mezcla no está buena. Están cervezas feas. Si tienen mucho acetobacter, nos va a dar un muy rico vinagre. Como le decía recién a nuestra compañera, los cerveceros Lambic de Bélgica siguen usando este método. El más famoso hoy por hoy es Cantillon, pero también tenemos Trifontaine, tenemos Decam, hay muchas cervecerías que siguen haciendo cervezas con este método. Y es lo mismo que usan los enólogos que elaboran vinos naturales. Si ustedes sepan que hay dos formas de hacer vino. Hacer vinos naturales, que son los vinos más caros, que el cervecero, el enólogo usa la levadura que está en el ollejo, en la cáscara de la uva. ¿Sí? Cuando hace el pie de cuba, cuando les traen el jugo a las uvas, esas mismas levaduras se inoculan. Y después tenemos otros cerveceros que le ponen ciertos compuestos como sulfitos para matar esas levaduras, y después le ponen levaduciales, ¿sí? Para fermentar uvas Cabernet Sauvignon, para fermentar Malbec y demás. ¿Sí? Son dos métodos diferentes, uno es mucho más experimental y más riesgoso, y el otro va a lo seguro, ¿no? Esos son los criterios para elaborar tanto del cervecero como del enólogo en este caso. Pero mi recomendación es que los cerveceros caseros, como nosotros, paso a paso, no los hagan, primero dominen el arte de hacer cerveza con lo que venimos recorriendo ahora, y después paso a paso pueden ir probando diferentes cosas, complejizándolo y metiéndose más en el tema. Es una ruleta rusa, pero que vale la pena intentarla. Sí, bueno, acá en la foto puse algunas cosas. Por ejemplo, esta fotito que está acá abajo, en estos tubitos, ¿sí? Ahí tenemos mostos bastante ligeros, y vemos unas ramitas de pino, ¿sí? Vemos unas frutas, unas cerezas, y ahí vemos cómo comenzó a fermentar, ¿sí? Esta actividad es una fermentación. Después, ¿qué hacemos con esto? Hacemos una propagación. Volvemos al punto intermedio, que es una propagación acá, en estos Erlenmeyer. Ustedes ven el puntero mío, ¿no? Que yo voy señalando. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Así yo voy señalando y sé que ustedes lo ven y que identifican lo que marco. Como decía la compañera, acá hay unas placas de Petri. ¿Sí? Las placas de Petri se les pone
un medio, es decir, es una base, es como una gelatina nutritiva donde se depositan las levaduras del ambiente, o por ahí yo las pongo, ¿sí? Hago un frotis ahí, y empiezan a crecer, porque tienen un medio que está pensado para que las alimenten. Ahí vemos las poblaciones. Esto es de un laboratorio de levaduras, ¿sí? Experimental. Tiene acá arriba las plaquitas, y abajo tiene todas las pruebas de los Erlenmeyer, y en negrito están los agitadores. Entonces, si yo tengo estas levaduras salvajes, veo que hay actividad, que hay una población de levaduras, tomo un poco de este mosto y lo empiezo a propagar en un Erlenmeyer, ¿no? Sigo toda la metodología anterior y voy haciendo la propagación, hasta tener una cantidad de levadura que a mí me permite hacer pruebas en 20 litros, en 10 litros, en 5, y ahí ver si esa mezcla de levaduras me gusta, me dan una cerveza como a mí me gusta, y si está buena, ¿qué hacen? Se guardan acá, se arma un cepario, ¿sí? Se guarda una pequeña muestra y se lleva a refrigeración, y después siempre se propaga, ¿no? De una pequeña cantidad lo voy repicando hasta llegar a la cantidad de inóculo que yo necesito. Después, acá arriba, bueno, vemos toda la oferta comercial que tenemos. La vamos a así directamente. La podemos, pero tengo unos ojos. Acá le puse esta foto de bidón, ¿sí? Porque me acordé de un compañero de ustedes, creo que el Colo, que mostraba un videíto de una fermentación que le desbordaba, que el Krausen era muy alto y le salía espuma por acá arriba. Es una muy buena oportunidad para recolectar levaduras, ¿sí? Si ven ustedes este dispositivo, tiene una pescadora como la que uso yo, ¿sí? Con un tapón adecuado, y esa fermentación activa va tomando el Krausen y lo lleva a este Erlenmeyer, ¿sí? El Krausen tiene una mezcla de levaduras muy interesante. Tiene muchas cervecerías, las alemanas principalmente, las checas usan la recolección del Krausen para repicar sus levaduras. Ellos cosechan principalmente de acá arriba. Y si yo lo tengo en el Erlenmeyer, después le pongo un mosto y hago una propagación. Y ya tengo esta misma cepa de levadura, ¿sí? Propagándola acá. Y en esta última fotito mía, ven la parte de atrás de un microscopio, y ven esta levadura líquida, que en algún momento creo que llevé, así levadura líquida en estos recipientes, son recipientes muy comunes de laboratorio, y acá ven esta plaquita de Neubauer, donde yo pongo 2 gotitas, después de hacer todo un protocolo de dilución, y puedo ver en el microscopio las levaduras y contabilizarlas. Y ahí hacer un cálculo de decir, bueno, acá en este barro de levadura tengo 1 millón de células por mililitro, o 2 millones, o 5 millones. ¿Me alcanza lo que tengo acá para fermentar la cantidad de cerveza que yo tengo? Si me alcanza, bueno, la uso. No me alcanza, hago una propagación y escalo esa población. ¿Sí? Espero no haberles dado mucha información, me parece que está bueno que conozcan como una primera aproximación, quizás algunos ya tienen una idea más completa de todo esto, pero sepan que los límites son bastante amplios y esto es una ciencia, ¿no? Es una elaboración de un alimento muy investigado, que se sigue investigando hoy por hoy, y que los límites están allá lejos, ¿sí? Uno puede ir profundizando cada día un poco más. Y bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Llegamos también con la última clase de este módulo. Voy a ver si me deja dejar de compartir. Y bueno, vamos a empezar a leer, como siempre, las preguntas. Si alguno tiene una pregunta, antes de comenzar a leer lo que pusieron los compañeros, tenemos media horita como para intercambiar.
¿Alguno se anima? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció muy, muy complejo, muy técnico lo que vimos hoy? ¿Se animan? ¿Se ven animándose a sumergirse en este viaje de ida? Habría que hacer una práctica de eso, Pablo. Y claro, sí. Yo tengo mi microscopio, mi cámara de Novauer, vamos a conseguir una camarita, tengo agitador, sí. Por eso yo digo, lo que falta para seguir profundizando quizás es una infraestructura, ¿no? Sí, sí, pues está bueno practicarlo y avanzar en eso. Claro, No, y no ustedes, hacerlo, largarse en casa medio raro. de a poquito, yo se los muestro, les muestro digamos, la zanahoria ahí de lo que se puede hacer, ¿no? Esto de a poco, de a poquito hay que ir metiéndose. Algunos dirán, bueno, yo hasta acá llego, yo ya hice mi cerveza, voy, compro, eso va de cada uno de nosotros, ¿no? El bichito que tenga. Yo compro la levadura, siempre me funciona bien, sigo haciendo cerveza así. Pero bueno, algunos cada vez nos probamos los límites, ¿no? De hasta dónde podemos llegar. Y eso también está muy bueno. Sería cuestión de ir probando. Y sí, esto es un aprendizaje, hay que aprender a usar los equipos, los protocolos, se van a equivocar, se van a contaminar muestras, se van a contaminar cervezas, si deciden hacer cervezas con inoculación natural, de 10 por ahí 7 la van a tener que tirar, ¿sí? Y por ahí esas 3 que quedaron están buenas, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. ¿Sí? Son cosas muy particulares. Hay gente que hace una cultura directamente. Las cervezas fermentadas naturalmente buenas y apreciadas son cervezas que tienen un mercado muy fiel y son cervezas caras, al mismo precio que un vino de alta gama. Porque el que la compra sabe todo el laburo que hay atrás, ¿no? Que son cervezas únicas. Esos sabores no se consiguen con levaduras industriales, son únicas, es lo que dice el terruño, el terroir, ¿no? del lugar, es la mezcla de todas las cosas del lugar. ¿Alguno se anima a hacer alguna consulta, una apreciación? Es un universo alucinante, súper amplio. Hay que recorrerlo de a poquito, y sumando información, probándola, equivocándose. ¿Sí? No tengan miedo de equivocarse. Pero siempre que se equivoquen tengan registrado todo, así ven de dónde se equivocaron, por qué se equivocaron, qué pasó, qué no pasó, qué me olvidé, qué pasé por alto, qué hice de más. Todo eso nos achica el recorrido de aprendizaje, ¿no? Saber de dónde vienen las causas de los problemas. En mi caso, a mí me encantó los cursos, todos los cursos que fueron respecto a cerveza. Bueno, yo voy a empezar el proyecto con una amiga ahora en las vacaciones porque nos vamos a comprar todas las cosas, la realidad es esa. Fantástico. Qué buena noticia que te hayas contagiado. No, Y sí, animes. la verdad que me gustó. Bueno, yo estudio alimentos y demás, pero me interesó porque nosotros no tenemos una rama definida dentro del alimento, entonces tampoco sabía qué hacer, hice cursos de un montón de cosas. Claro. Y este es el que me interesó realmente, de todos de los que hice, fue el único que me interesó. Y es interesante, yo creo igual que aunque haya un equipamiento en la universidad, uno tiene que tener su propio equipamiento porque es lo mismo que un instrumento, lo vamos a decir así, digamos, ¿no? Porque yo Exactamente. puedo ir y practicar, no sé, guitarra, pero si no tengo en mi casa, o No, sea, no totalmente, sí. necesito. Está bueno poder tener una primera impresión, sentarte ahí, que nunca usó un microscopio, o ponerle, no sé si vos usaste una cámara de Neubauer, que te la muestren, y practicar ahí, y después decir, bueno, está bien, hago la inversión, me compro la cámara de Neubauer, ¿no? Es como la primera aproximación. Ver diferentes bloques de cocción, hay miles, por ejemplo, si vamos a equipos piloto, hay miles de setup, de
de formas de hablar, de armar un bloque de cocción. Después cada uno arma el que puede y el que mejor resultado le da. Y Claro. con los equipos de laboratorio es lo mismo. Hay que saber cómo funcionan, cuáles están, pero bueno, lo que vos decís, lo importante es la hora, hombre, la hora operadora arriba, ¿no? Tenerlo en tu casa y lo usás todo el tiempo es donde le vas a sacar todo el provecho. Claro. No, sí, eso es fundamental. A mí, la verdad que los cursos son muy caros, los cursos que llevan como 1 año, 2 años, son carísimos y me parece que lo hizo bastante simple y nos dio muchísima información. Estaría bueno después hacer otros cursos. Igualmente yo pregunto por cursos, pero yo todavía no tengo el equipamiento, o sea, es como que tendría que practicar todo lo que vimos, la verdad. Y bueno, y en base a eso, ver, bueno, mis errores, mis aciertos, y ahí sí, cómo poder ir modificando ciertas cosas. Yo en internet estuve mirando que hay un montón de cursos de levadura específicos ya, que estaría bueno, pero es como, por lo menos yo, que sería inicial para lo que usted explicó, me parece que es suficiente. O sea, fue bastante bueno, los cursos fueron bastante buenos, bastante informativos. Bueno, tarea cumplida entonces. ¿Sí? Como decimos siempre, y vos lo decís ahí, son cursos muy caros y está buenísimo que la universidad pública como la UNAP, que es una universidad nueva, ¿sí? Le acerque a la gente estos cursos. Para mí un privilegio que me hayan invitado a dictar la confianza de la universidad en mis conocimientos y bueno, apostar en estos cursos a poder transmitir esta información que es cara, ¿sí? Que tampoco está muy accesible para todos, por a veces son cursos reducidos. Pero bueno, la idea es ir poco a poco, año a año, ir aumentando la calidad, tener invitados más, gente especializada en ciertas cosas, ¿no? En fermentación, gente que conozca mucho de equipos, fabricantes de equipos, laboratorios cerveceros. La verdad que vamos a tratar de apostar a que vaya creciendo este proyecto año tras año, ¿no? Pero siempre, bueno, necesitamos eso, lo que les digo, es la recepción, el compromiso que tuvieron todos. La verdad que en todos los cursos el compromiso es muy alto, ¿sí? La gente de la universidad hasta estar sorprendido de cómo vienen curso tras curso. Reescribiéndose, ¿no? Y viniendo a todas las clases, el interés que le ponen, todos los que van cuando hacemos la entrega de los diplomas, ¿sí? Todo eso eh, es una confianza que se nota. Entonces ahí eh, después se ven que se puede invertir por ese lado porque tiene una buena recepción. Y además, una de las ideas de la universidad es darle a la gente que se acerca a cursar las carreras o los cursos, darle herramientas que le puedan cambiar su realidad, ¿no? Que los puedan entrenar y hacer los trabajadores profesionales, capacitados o profesionales en alguna de sus carreras a futuro. ¿Sí? La idea es eso, que ustedes reciban herramientas valiosas. Para hacer cerveza en su casa o para ponerse un emprendimiento, como dice Romina, o para trabajar para un emprendimiento, ¿sí? Las posibilidades son múltiples. Yo concuerdo con la compañera, la verdad, bastante completa las clases. Yo quería saber si ya habían confirmado lo que había dicho la otra vez para hacer sidra y vino. Eso Y estaría vamos bueno a para ver, saber. la verdad que dentro de esta temática, bueno, tenemos todo lo que contaba, ¿no? Todo lo que se puede hacer sobre cerveza, pero también podemos incursionar en otras bebidas artesanales, podemos en sidra, en hidromiel, en vinos naturales, ¿no? Vinos urbanos, como se dicen, ¿no? Con uvas no tradicionales, ¿sí? Eh, uvas que uno tiene a mano, en destilados, ¿no? Que está tan de moda ahora el gin. Se puede hacer de todo, pero bueno, poco a poco. Es estructura, ¿no? Recién está creciendo la Universidad de UNAP. Poco a poco vamos a ver si podemos generar todo un departamento, ¿no? Una movida sobre alimentos
y otras cosas, en panificados, ¿no? En conservas, en otro tipo de fermentados. La verdad que tenemos también bebidas como kombucha, kefir, jugos naturales, hay muchas cosas para hacer. Pablo, ¿qué posibilidades hay en los cursos de poner como trabajo práctico algún recorrido a alguna fábrica de cerveza o microfábrica, ¿no? Y la idea es, yo trabajo con algunas cervecerías artesanales de la zona, ¿sí? Yo ya estoy hablando con los cerveceros, están todos muy, muy enganchados con la idea de recibir a futuro alumnos, ¿sí? De alguna tecnicatura o de este tipo de curso. Y la idea es a salir con los cursos a los lugares productivos, ¿no? Que ustedes hablen con los cerveceros, que les Claro, pregunten te digo porque cosas. en mi caso, por ejemplo, he recorrido cervecerías en Bariloche y Sí, me han dado algunos tips y te han ayudado. O sea, y es bueno porque vas aprendiendo, ves el equipamiento, obviamente mucho más grande que una olla de 20 litros, pero se van aprendiendo cosas. Por eso te preguntaba. sí, el cervecero es muy, somos todos muy, muy colaborativos en eso. Ahí en Bariloche, bueno, no sé, algunos tenés a los chicos de Wesley, a los de Claro, Berlín, sí, Wesley, tal Colo, que era de acá de Quilmes, él ya, me dio una ayuda importante. Después Gilbert, Tommy de Gilbert también, chateo con él también. es toda gente muy... Porque lo que tiene que pasar, ya hablando más del sector de cervecería artesanal, que es lo que hablamos siempre, es que el sector tiene que crecer y tiene que crecer de la mano de todo, ¿no? De compartir Seguro. cosas, de subir la vara de calidad, ¿no? De sumar profesionales en diferentes áreas. Es el único camino. La cervecería artesanal hoy es el 3% del mercado, ¿no? Que parece que se toma cerveza artesanal por todos lados, no, no es así. El consumidor en general sigue tomando industrial. Por un tema de costos, ¿sí? También hay que trabajar en optimizar y hacer eficientes las producciones para bajar costos, ¿no? Para hacerlo cada vez más eficiente, ¿no? Trabajar en ciertas temáticas como estas, de reutilizar levaduras, ¿no? Los lupulares del sur, del Bolsón también, empezar a escalar en cantidad de producción como para abastecer más al mercado local en lo que es lúpulos. Hay muchas cosas. Así es como crece toda industria. Yo estuve cuando se lanzó en el 2017, un trabajo que fue el que para mí es el antes y después, que se hizo desde Bariloche, también del IPATEC, de Diego Limbic, todo el trabajo de calidad en las cervecerías y la reutilización de levaduras. Eso fue un salto de calidad inmenso, donde los cerveceros aprendieron a reutilizar las levaduras, a hacer recuento, a usar levaduras líquidas. Y esa ocasión vino el dueño de White Labs, que es el laboratorio de levaduras cerveceras más grande del mundo, quizás, de la nueva movida. Y él decía, ustedes están como estaba California en el 96, 98. ¿Sí? Están con toda esa iniciativa, toda esa atracción, y depende de los cerveceros del nivel de calidad que quieran incorporar para crecer. Hoy por hoy Estados Unidos es gigante. Está bien, es un país gigante que consume mucho, es un monstruo de comercialización y de consumo, pero ellos, quiero, no sé, de 10, 8 personas toman cervezas locales y artesanales. Y esto va de la mano de algo, de un concepto que también quiere llevarlo UNAV en lo que es alimentos, es empezar a visibilizar todas las producciones locales que hay, ¿no? Cervecerías locales, productores artesanales de panes, de productos diferentes, fermentados, de las huertas periurbanas, ¿no? Que hay acá en Almirante Brown, y tratar de generar ese sentido de consumo local, ¿no? Al consumidor tiene, por un lado, que consume cosas con identidad de su lugar, ¿sí? Que puede conocer a los productores, después que sabe que consume cosas frescas, que no viajan, ¿sí? Una fruta que viaja 20 cuadras no es lo mismo que una fruta que viaja 100 kilómetros o 200. Igual que la cerveza, que si uno va a tomar un brew pub,
o una cervecería, un tap room de una cervecería, saben que esas cervezas salieron de esos fermentadores que están ahí, y es súper fresca, que no viajó, que siempre estuvo refrigerada, ¿no? Es como ir a un lugar y saber que los panes que vos comés son los que hacen ellos. Si la calidad sube, entonces es tratar de buscar ese concepto. Y parte de esa idea es, bueno, meter dentro de la ecuación a las cervecerías, a las microcervecerías locales y llevar a los alumnos, para que charlen también de la realidad, ¿no? Y por ahí de ahí hasta puede salir a un trabajo, ¿no? Sí, Decir, bueno, estaría bueno. yo planteé la idea de, bueno, una vez que se profesionalizan los alumnos, generar algún tipo de bolsa de trabajo, ¿no? Cervecero o de alimentos, donde los productores puedan poder sumar las búsquedas, ¿no? Y uno se pueda postular en esa bolsa, ¿no? Generar algo que enriquezca todo el distrito. Seguro. Profe, disculpe, ese proyecto está ahora, hoy lo sacaba, que había que, o sea, como director sería un profesor y después los alumnos hacer un proyecto como para hacer como un microemprendimiento, algo así. Sí, los vi, los proyectos, hoy hubo una reunión. Sí. Proyectos locales, ¿no? Bueno, la idea es esa, la UNAV, su frase es la universidad cerca tuyo. Bueno, la idea es esa, es estar cerca de la gente, ¿no? Y resolver los problemas locales, ¿no? Es una universidad de Almirante Brown y alrededores. Extraccionar de la universidad toda la parte académica, los conocimientos, volcarlos y poder generar mejoras. Eso está buenísimo. Sí, la idea es esa. A ver, voy a leer algunos chats, algunas preguntas, así recorrer. Creo que les dije, ¿no? Aquellos que tengan problemas con el acceso al campus, pásenme sus datos por privado, así yo hago una lista y se la envío a los chicos del campus de extensión y tratamos de resolverlo. Bueno, voy a buscar. Está bien, perfecto. Bueno, muy interesante. Sí, vamos a tratar de que crezca. Sí, exacto. Marcelo dice, faltaría para completar la carbonatación con dióxido de carbono. Sí, sí, la carbonatación artificial es importante. Sí, quedaron muchos temas en el tintero. Sí, esto es como la apertura de una idea, ¿no? Estos primeros módulos. Hay muchas cosas para hacer. ¿Sí? Trabajar sobre la carbonatación, el embarrilado, el envasado, el manejo después de la cerveza, asegurar la calidad de esa cerveza, que no pierda calidad, que no se contamine, no se oxide, diferentes formas de envasado, enlatado, trabajar sobre cómo se dispensa esa cerveza, ¿sí? Si queremos hacer una chopera, cómo diseñar una chopera, cómo diseñar un taproom, qué tenemos que tener en cuenta para eso, meternos un poquito en lo que es el uso de los gases. O sea, hay muchas cosas para hacer. Diego Borrachia, muy bueno, me alegro mucho. Tienen que empezar a comprar, ¿sí? También de a poquito. ¿Sí? Acuérdense del profesor, de los cacharros que lleva. ¿Sí? Vamos a tomar ahora una cerveza hecha con esos cacharros del otro día. ¿Sí? El curso anterior, los que estuvieron, probaron la cerveza que hicimos, y la verdad que salió bastante buena. Así que anímense, que no siempre hay que tener lo mejorcito, y a veces hay que agudizar un poco la inventiva. Una vez que se hace la cerveza es espectacular y te dan ganas de investigar, perfecto. Muchas gracias. ¿Algún lugar que recomienden para comprar insumos? Bueno, ahí los compañeros pueden aportar a algunos lugares cerca. Yo algunos sabrán, otros no. ¿Sí? En la medida de lo posible, y si puedo, a veces armo kits para elaborar cerveza. ¿Sí? Así que consulten. A veces les voy a decir
estoy con la agenda completa, como estos últimos tiempos, y otras veces tengo espacio como para armar kits, ¿sí? La idea es que ustedes tengan disponibles cosas interesantes, ¿sí? Porque a veces no es tan fácil encontrar kits que sean simples de interpretar y de seguir. La idea es esa, que vayan aprendiendo. Cristian, muy satisfecho con el curso, espero que no se corten, esperemos que no, ¿sí? Seguir con otras elaboraciones. Gracias por la paciencia. Bueno, esto es así, si uno no tiene vocación, no puede meterse en esto. Yo lo disfruto, igual que ustedes, chicos. Vamos a ver si podemos hacer un cuarto módulo. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo tiempo, si da la oferta, o si quizás tenemos que esperar un poquitito y volver con algo más interesante, un poco más desarrollado. ¿Sí? Por lo pronto, completen esas 4 autoevaluaciones, vengan a buscar el certificado. ¿Sí? Si llegamos charlando ahí, haciendo bulto, mostrando que somos un montón de cerveceros en la universidad. Probemos la cerveza. Hay muchas cosas, para mí hay algo que es alucinante, que es el tema de el análisis sensorial de la cerveza. Para mí es clave. El cervecero tiene que saber realizar un análisis sensorial de sus cervezas, ¿sí? Para saber dónde está parado, poder compararse con una cerveza que tiene como referencia, saber si está cerca, si la hace igual o la hace mejor. ¿Sí? A veces podemos hacer cervezas mejores que aquellas cervezas que admiramos. Y también interpretar qué está pasando con esa cerveza. ¿Sí? Con un análisis sensorial puedo ver cómo vino esa fermentación, si hay algo que salió mal, si hay alguna materia prima que no está expresándose como queremos. Y eso es una mejora continua, ¿no? Siempre hay que pensar en esa idea de la mejora continua. En la elaboración es mejorar elaboración tras elaboración, poquito a poquito, nuestros productos, en este caso cerveza, pero es importante volver a eso, que parece pesado al principio, que es registrar, tomar nota, ser organizados, tener un flujograma, tener una hoja de ruta, respetarla, anotar. Yo sé que de un día para el otro no va a salir todo esto, es disciplina, es práctica, pero traten de usar todas las herramientas que les fuimos dando en este curso, con las hojas, ¿no? y los tips, las ideas, como para ir mejorando poco a poco sus cervezas. Acá me dice Víctor, la entrega de certificados, y yo creo que en 2 semanas. ¿Sí? Eso también depende de la agenda de la sede somellera, la disponibilidad. ¿Sí? Poder usarlo un viernes como ahora, siempre lo hicimos en horario de cursada, los viernes de 6 en adelante. Sí, va a ser un viernes seguramente. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, chicos. ¿Les quedó algo en el tintero? Oh, Cristian. Profe, le hago una consulta. La última cata, ¿cuándo lo hacemos? El día de la entrega de los certificados. Buenísimo. ¿Sí? Yo voy a llevar esta cerveza embotellada y la vamos a probar ahí. Genial. ¿Eh? Yo tuve pequeños inconvenientes para todas las catas del primer curso, segundo y ya en este también. No pude ir por X problema y me las perdí todas. Esta no Bueno, la pierdo. está bien. Estate atento. Ojalá que puedas venir. Bueno, Pablo, chicos. te hago una consulta. Sí. Sabes que yo había visto, creo que lo había hablado también con vos, que yo quiero reutilizar un poco de levadura, pero no tengo el microscopio ni nada. Sí. Y había visto que era 1 kilo de levadura, del barro de levadura, para 100 litros de birra. Yo podría utilizar 200, 250 gramos para 20 litros de birra. Podría probarlo a ver si sale, es una locura. No, probar podés probar. Siempre se puede probar. No estás en las condiciones ideales porque desconoces esa levadura.
qué vitalidad tiene, qué cantidad de células tenés por mililitro, ¿sí? Te puede salir bien, te puede salir más o menos. Lo importante cuando vos reutilices levadura es hacer, bueno, como hiciste vos, un cálculo aproximado, si digamos, para 1 kilo para 100 litros necesito 1 kilo, bueno, hago una regla de 3 simple, ¿no? Y después, bueno, tratar de tener todos los cuidados de sanitización, que en el manipuleo de esa levadura no se te contamine, ¿no? Alcohol 70 en las manos, ¿no? Y hacer una prueba. Puedes hacer una prueba en 20 litros, en 10 litros, en 5 litros, y ver cómo te funcionó. ¿Sí? Después haces una cata, un análisis sensorial de esa cerveza, y ves cómo funcionó. Si el inóculo te sirve. Claro, O sea, hay sí, porque muchas en 100 cervecerías litros no. En 100 litros no lo quiero probar por las dudas, pero creo que en 20 litros lo podría probar. que hay muchas cervecerías que estandarizan, y no. Yo te diría que no. Sí, o también en un growler de 2 litros, te guardás y haces una prueba ahí, o de 5 litros, y sepan que pueden hacer ustedes pruebas chicas, como para no arriesgar tanto, ¿no? Si sale bien, fantástico, porque si sale mal, tirás 20 litros y todos los insumos y la plata de esos 20 litros, ¿no? Entonces podés hacer pruebas, y si ves que tienes 5 litros, esa cantidad que vos escalaste para atrás, te funciona, después tratás de repetir siempre el mismo, no sé, haces la cosecha de una fermentación y vas escalando, pasás de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, y así. Hay muchas cervecerías que hacen recuento de levaduras y después para facilitarse la vida, hacen un cálculo, ya conocen bien cómo se comporta su levadura, porque siempre repiten los mismos mostas, con las mismas materias primas, ¿no? Tienen todo estandarizado y después ya se manejan con pesos. ¿Sí? Eso igual, como para agilizarlo, no tenés que siempre hacer recuento. Lo ideal es hacer siempre recuento. Pero si vos querés agilizar, podés hacer ese manejo por peso, pero tenés que conocer muy bien tu barro de levadura, ¿sí? Y saber que se repite lote tras lote, lo más parecido posible. Bueno, voy a probar entonces a ver qué sale, porque todavía no tengo microscopio, ni la cámara, ni nada. Y sí, Pero bueno. no, está bien. Eso tenés que empezar, ¿sí? Fíjate, tratá de buscar información sobre la cepa, ¿sí? Hay mucha información, tomarse un tempito para investigar un poquito y ver cómo se comporta esa cepa, en el peso, y empezar a hacer pruebas chiquitas. Eso es lo que Joya. yo te recomiendo. Y después vas escalando, si ves que funciona y te gusta, vas escalando y vas viendo, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta última clase y en las anteriores. Estoy en el grupo para que consulten lo que necesitan, bueno, y nos veremos en la entrega de diplomas, ¿sí? Y quizás en otros cursos más. Pero por lo pronto nos vamos a ver las caras, creo que con la mayoría, el día que entreguemos los diplomas de este módulo. Bueno, Así que gracias, Pablo. Gracias. podemos ir a tomar alguna cerveza. Muchas gracias, profe. Nos vemos, Pablo. Obviamente. Gente. Gracias, Pablo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chicos. Hasta luego, chau, chau. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Por terminar la semana. Te escucharon todos porque recién acabo de desactivar.